Bueno, podemos ver aquí este, los tipos de isotermas que se nos presentan. Y cada uno de ellos tiene características diferentes. Regularmente, vamos a ver que los más utilizados son los de Freundlich y los de Langmuir. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, dice que vamos a ver la figura, vean cómo la va en función del volumen y la presión. Hay ciertas, es la volumen y la presión, y cada uno de ellos es, en el caso uno es una monocapa, en el caso 2 3 y en el caso 4 y 5 son superposas. Eh, Nos dice que la presión de vapor, que es la que que sobre el eje de las X, esa presión, cualquier pequeño aumento de gas produciría su condensación. Entonces, aumentando verticalmente la cantidad de gas absorbida sobre el sólido, es decir, la presión de equilibrio sería siempre. Entonces, vamos a ver que en el tipo 1 denominado isoterma de Langmuir, que es el que les comentaba hace un momento, corresponde a una absorción en monocapa, es decir, la cantidad absorbida aumenta con la presión hasta alcanzar un valor límite correspondiente al recubrimiento de la superficie por una monocapa. La isoterma característica de proceso únicamente de quimisorción. En el caso 2, tipo 2, es indicativo de una absorción física en multicapa. Aquí en este caso no ocurre una reacción química, ¿no? El rápido ascenso inicial correspondiente a la formación de la primera capa, que tiene en este caso la constante de formación mayor que para el resto de las capas. La entalpía de formación de la primera capa es más negativa que para el resto de las capas. Al seguir aumentando la presión se forma la segunda capa de moléculas absorbidas, seguidas por otra más. El de tipo 3 corresponde también a la absorción física en multicapa, pero donde la constante de equilibrio de formación de la primera capa es igual que las siguientes. Aquí no se observa diferencia entre el llenado de la primera capa y la resto. ¿Okay? En los tipos 4 y 5 corresponde a la absorción de multicapas, como ya mencionábamos, de materiales porosos. Difieren mucho del tipo 2 y 3 por la presencia de una rama horizontal de saturación. En este ciclo de histéresis las curvas de absorción y la desorción difieren también. Y el ciclo de histéresis, las curvas de absorción y desorción también son diferentes. Entonces, el ciclo de histéresis es debido a la condensación por la forma irregular de los capilares. Supongamos un capilar según la figura así, con un diámetro variable. El sitio donde primeramente aparece la condensación capilar será donde, de acuerdo a la ecuación de Kelvin, el radio sea menor, es decir, en A, el poro quedaría taponado, pero al aumentar la presión, ese tapón empujado hacia adentro, se igualan las presiones en todo el capilar y se vuelve a aparecer la condensación de A y en aquellos otros puntos que les corresponde según la ecuación. Entonces, este proceso de equilibrio tendrá lugar hasta que el capilar esté lleno. En cambio, para la desorción, el proceso es completamente diferente. El capilar se ha vaciado hasta A y entonces tenemos una P de equilibrio según la ecuación de Kelvin. A esa presión debería haberse ya evaporado el líquido saturado, situado por donde el punto B, ya que es un radio mayor. Sin embargo, el sitio por donde puede evaporarse el líquido pasa por A. Entonces, esa presión de vapor es mucho menor. Entonces, Langmuir nos dice, esa isoterma en 1918, dedujo la isoterma de tipo 1, empleando un modelo simplificado de la superficie del sólido. La superficie proporciona ciertas posiciones para la absorción y todas son equivalentes. Solo se absorbe una molécula sobre cada posición. Su absorción es independiente de la ocupación de las posiciones de ellas. Las moléculas absorbidas no interactúan
entre sí. Entonces podemos ver que en el caso del isoterma del Lagrange, como vemos aquí en la pantalla, va a formar una pendiente. Esta dice que en la forma lineal forma una pendiente, la cual nos indica también que hay una relación entre los valores que estamos encontrando. Tenemos una fuerza de unión, que en este caso sería K, la cantidad máxima absorbida, que sería B, y C sería la cantidad de líquido sin absorber, y Q sería la cantidad absorbida. Con esa ecuación que tenemos ahí, es C sobre Q, que es igual a 1 sobre C, a 1 sobre B, perdón, que multiplica C más el inverso de K por B. Cuando se hace la evaluación para esta isoterma, se actúa exactamente igual que en las velocidades de reacción. Recordarán que encontramos la correlación de los datos y también calculamos este, la ecuación de diseño o la ecuación que se establece de ese caso. Entonces, al hacer esa evaluación, vamos a tener un gráfico de este tipo donde se grafica la concentración en miligramos por litros a la -1 entre la cantidad de absorbente, la concentración. Entonces vamos a tener también esta ecuación, donde esta ecuación nos dice Q es igual a X sobre B, que es el Q que tenemos acá, que es la cantidad dijimos, de absorbida. Y esta relación es igual a X sobre M, donde X ahora se representa la masa del absorbente absorbida y M representa el absorbente. Entonces X va a ser igual a la concentración inicial, que sería la concentración inicial del absorbante, menos la concentración de equilibrio. Lo que sería, entonces, evaluamos primero Q para encontrar estos valores, y teniendo las concentraciones o los datos experimentales que nos deben de dar en el ejercicio, podemos conocer X. Una vez que se hace esto, entonces hacemos los cálculos que faltan y podemos encontrar o saber a partir de la evaluación que se haga si esta isoterma del Lagrange va a ser la apropiada, o este proceso más bien de absorción, que es el que propone el Lagrange, que es de tipo 1, es el adecuado. Entonces nos debe dar unos datos muy cercanos a una pendiente. ¿Okay? Si no, pues habría que cambiar de isoterma. No todos se acomodan a los procesos, no hay que buscar cuál es el mejor. Entonces así la dice A más L puede ser menor o mayor a L si la concentración inicial de L en kilomol sobre metro cuadrado. Entonces la concentración en fase gas, que es también en unidades de kilomol sobre metros cúbicos en función del volumen aquí, es la concentración de centros activos, lo cual es el kilomol sobre metro cuadrado. Cuando se alcance el equilibrio, se cumplirá entonces que Ka, que es la constante de equilibrio de absorción, va a ser igual a la concentración de de AL entre la concentración del reactivo A menos la concentración de L, que son nuestros reactantes. Los valores de las velocidades del proceso directo e inverso vienen dados entonces por la velocidad de dispersión. Que aquí, ojo, no se ve, si nos damos cuenta, son las mismas, la misma nomenclatura para la velocidad de reacción.
Nada más que aquí vamos a hablar del proceso de absorción. Entonces, como vemos aquí, la velocidad entonces de absorción va a ser denotada como R, su índice A minúscula, va a ser igual a la K, que es la constante de equilibrio de la quimia absorción, aquí era de la quimia absorción, multiplicado por las concentraciones tanto del reactivo A como del reactivo L en este caso. O también la velocidad de la desorción, aquí el proceso inverso, va a ser igual a la constante de velocidad, pero ahora ya no es de equilibrio de la constante de equilibrio de la absorción o de la quimia de absorción, porque es la inversa, por eso está como KD. Y eso se multiplica por la concentración del producto, de la concentración de CA, de AL, perdón, donde KD es igual a K0, el Euler elevado a la menos la energía de activación, entre RT, que recordemos que RT es la temperatura y la constante de los gases, y Ka o K, la constante de la absorción, va a ser igual a a la constante igual al exponente de la energía de activación menos la energía de activación entre RT. Aquí, si nos recordamos un poquito, pues nos va a dar la ecuación de Arrhenius, ¿no? Que es la que tenemos aquí, que nos a partir de estos valores. Podemos calcular entonces cada una de las constantes a partir de estos datos que tenemos, o de estas variables que tenemos aquí. Entonces, el equilibrio se cumpliría. KCAL sería sobre KCA sobre, perdón, CAL sobre CAA sobre, multiplica CL, va a ser igual a KA sobre KD. Eso es igual a la constante de equilibrio de quimio. Entonces se puede relacionar la concentración de reactivos, de los productos, con la concentración de la siguiente forma. Entonces la concentración, en este caso T, va a ser igual. Eso va a ser los centros activos. Va a ser igual a la constante, entonces, la concentración de T de los centros activos va a ser igual a la concentración de L más la concentración de los productos, que sería CAL, igual a C nuevamente L más la constante de equilibrio de absorción, que multiplica las concentraciones tanto de A como de L. Y todo esto es igual a la concentración de Cl multiplicado 1 más la constante de este equilibrio de absorción, de quimia-absorción por la constante por la concentración de A. Entonces, tenemos aquí, se te dice la concentración de centros activos. Esos centros activos van a ser por cada centro activo por metro cuadrado. Entonces, despejando, reacomodando los términos, nos va a quedar que la constante o la concentración de L va a ser igual a la concentración de los centros activos entre 1 más la constante de quimia-absorción por la concentración de R. Y pues por los centros ocupados sería CAL entre CT es igual a KD, la directa, la KA, perdón, que multiplica a la CA entre 1 más KA y C. El K subíndice A, acordémonos que es la constante de equilibrio de la quimia absorción. Entonces, ya graficando, vamos a tener la relación que existe entre la concentración AL sobre CT sobre los centros activos y la concentración de
para su grado. Va a ir de 0 a 1. Acordemos que son concentraciones, entonces va a ir variando, ¿no? De 0 a 1, ya que 1 es el máximo valor, las concentraciones. ¿Okay? Entonces, la oxidación de hidrocarburos. En muchas reacciones catalíticas de oxidación de hidrocarburos se ha comprobado que las etapas son lentas, que controlan el proceso. Entonces, son la quimisorción del oxígeno, la reacción química superficial del oxígeno quimiabsorbido con el hidrocarburo sin absorber la fase gaseosa, se van a deducir las ecuaciones cinéticas. Entonces, el mecanismo de reacción es el siguiente. Vemos que en la absorción tenemos oxígeno es igual oxígeno subíndice 2 o molecular subíndice L, ¿no? Entonces la reacción superficial nos va a dar que el oxígeno 2 subíndice L más el hidrocarburo va a dar el compuesto y compuesto L. La reacción de absorción entonces va a ser el compuesto L, nos va a dar como resultado el compuesto más L. Si el proceso controlante la quimiabsorción, la velocidad de reacción vendrá dada pues por la primera, que sería la etapa 1. Y las demás serían muy rápidas, así será. Entonces, recuerden ustedes que en la etapa donde nos dice que podemos calcular la velocidad de la reacción, entonces es la etapa más lenta, que sería la etapa 1, porque las demás, acuérdense que una vez que se forman los intermediarios, estos son muy activos y reaccionan rápidamente, ¿no? Para los productos. Entonces, tenemos que R va a ser igual a la velocidad de reacción. En este caso va a ser igual a K, que es la constante, por la concentración del oxígeno, por la concentración de E. Entonces, se cumple que la concentración de los centros activos, que sería P, va a ser igual a la concentración de L más la concentración de nuestros productos, ¿no? Que sería L y el oxígeno. Y si el proceso es controlante, como la quimización del oxígeno, entonces la velocidad de reacción vendrá dada de la primera etapa, de la más rápida de las demás, como ya lo mencionamos, ¿no? Entonces, al hacer la reacción superficial, nos queda que la concentración eh, C subíndice L, oxígeno, es igual a 0. Entonces, la concentración tanto para L como para los centros activos van a ser iguales. Ok, entonces tenemos la deducción de la constante de velocidad. Y nos dice que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración, en este caso para el oxígeno. Y si la etapa controlante es una reacción química superficial, de la etapa 1 está en equilibrio, la constante sería KAD, y la etapa 2 sería lenta e irreversible, y la 3 sería bastante rápida e irreversible también. Y en este caso la velocidad sería dada por K, R es igual a K, por la concentración del oxígeno y L, y por la concentración del hidrocarburo. Y en el caso de la concentración de los centros activos, entonces sería igual a Cl más la concentración del oxígeno L. Entonces, recordando las relaciones que vimos anteriormente, ya que desde la etapa de absorción es más lenta, los reactivos y los productos estarán en equilibrio, se hace la deducción de las siguientes ecuaciones. ¿Okay? Todo esto en función de la velocidad y las constantes de equilibrio por las concentraciones de los reactivos. Acordémonos que todos los cálculos que vamos a hacer de concentraciones siempre van a ser en función de los reactivos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la distribución del comportamiento del catalizador, cómo se puede hacer la difusión de los reactantes.
para que estos puedan pasar a través del catalizador. La etapa de difusión externa limitante ocurre si la temperatura es alta y el diámetro es bajo. Entonces con la difusión de A a B, el flujo activo que llega hasta la superficie del catalizador viene regido por el coeficiente de transporte de materia Kc entre el fluido y el sólido. Entonces aquí otra relación en función de la constante de velocidad, la superficie externa de la partícula, la concentración del reactivo en el flujo, que son en kilomoles, y la concentración de la superficie, que también son